Buenos días para todos ustedes, mis estimados estudiantes. Espero que todos se encuentren supremamente bien. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando correctamente? Buenos días para todos ustedes. Bienvenidos. Gracias por su asistencia. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Continuando con, continuando con nuestro proceso de formación, ¿vale? Muchas, pero muchas gracias a todos ustedes por participar. Lamentablemente no me encuentro muy bien de la garganta, pero pues haremos todo lo posible para cerrar el día de hoy, ¿vale? Entonces, les ruego por favor estar muy atentos, estar muy pendientes de todo lo que se va a decir. ¿Listo? Bien, perfecto. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Bueno, permítame un segundo, por favor. Aquí está. Me confirma, por favor, sean tan amable, si están observando la presentación número 17, por favor. ¿Todos la ven? Bien. Ayer estábamos hablando precisamente acerca de los aspectos ambientales, los cuales la norma ISO 14001 exige que la empresa tiene que identificarlos, ya que los aspectos ambientales negativos o los aspectos ambientales que tengan efecto o impacto negativo se deben considerar como una situación de riesgo desde el punto de vista de la gestión ambiental. Y por supuesto, los impactos ambientales positivos pues representarán una oportunidad para el desempeño ambiental de la organización. En ese orden de ideas, cuando estamos identificando los aspectos ambientales, como se los mencionaba a ustedes el día de ayer, contamos con que la organización tiene que identificar la manera en la que interactúa con los recursos naturales y debe identificar exactamente en cuáles de las etapas del ciclo de vida se manifiesta ese aspecto ambiental. Por supuesto que algo que hay que tener en cuenta es que la empresa puede aplicar un sinnúmero de metodologías que están a su disposición para poder lograr la identificación y gestión de los aspectos e impactos ambientales. Entonces, si me permiten, por favor, un minuto, ya les muestro la matriz de aspectos e impactos ambientales. ¿Me confirman todos, por favor, si están observando el documento que comparto en pantalla? ¿Todos observan el documento que comparto en pantalla? Bien. Entonces, el requisito de identificación de los aspectos e impactos ambientales, en primer lugar, consiste en determinar dentro de cuáles procesos se están interactuando con los recursos naturales. Estos procesos eh, son los que se identifican en el mapa de procesos, es decir, aquí en esta columna donde dice proceso, son los que ha identificado la organización dentro de su mapa de procesos y son los que están reconocidos, los cuales harán parte de su sistema integrado de gestión. Luego tenemos el aspecto ambiental, que es la manera en la que la organización interactúa con los recursos naturales. Y recuerden ustedes que la interacción con los recursos naturales se puede dar a través de una acción de consumo y también a través de la generación de residuos. Porque recuerden ustedes que el medio ambiente tiene
roles fundamentales en la humanidad, que es el proveedor, ser el proveedor de recursos naturales, renovables y no renovables, y también ser el receptor de residuos que se generan a partir de esa interacción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el aspecto ambiental, se reconoce la interacción que da o que se da en ese proceso, identificado y reconocido por la organización, y la manera en la que interactúa con los recursos naturales. El impacto es el resultado que se genera producto de la interacción con los recursos naturales. Bien, que puede el resultado o el efecto bien puede ser positivo o bien puede ser negativo. Todo impacto ambiental que haya sido clasificado o que haya sido considerado como negativo, considérese o reconózcase dentro del sistema integrado de gestión como una situación de riesgo, ¿de acuerdo? Pero también es sumamente importante que la empresa reconozca dentro del ciclo de vida de sus productos y servicios, perdón, que cuando lleva a cabo la identificación de los aspectos de impactos ambientales, la empresa reconozca la etapa del ciclo de vida o dentro de las fases del ciclo de vida de sus productos y servicios en donde se estaría materializando ese impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan aquí con el ejemplo que les estoy compartiendo, esta empresa, la Agencia Nacional de Minería, ha definido todas estas etapas de su ciclo de vida de los servicios que presta. Primero, hay una adquisición y movilización de insumos y equipos. Segundo, hay una movilización para el desarrollo de actividades. Tercero, hay un desarrollo de actividades estratégicas, hay un desarrollo de actividades misionales, hay un desarrollo de actividades de apoyo, luego hay un desarrollo de actividades de seguimiento y medición, luego vienen unas actividades de correspondencia y notificación, uso de los productos y servicios, seguimiento y control a los productos y servicios y fin de la vida útil de los productos y servicios. Esto se puede reconocer básicamente a través de un flujograma o a través de un procedimiento en el que se describa el desglose de toda la cadena de valor, ¿de acuerdo? Y en donde en esa cadena de valor, que son prácticamente los pasos que la empresa sigue para materializar sus productos y servicios, entonces en este caso la organización debe reconocer dentro de todas estas etapas o fases del ciclo de vida en donde se está materializando el impacto ambiental. Hasta ahí me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. Hasta ahí me hice entender. ¿Sí? Bien, vale. Ok, perfecto. Entonces, después de haber reconocido dentro de la etapa del ciclo de vida de productos y servicios en donde se está materializando el impacto ambiental, luego la empresa tiene que calcular o tiene que determinar si el impacto ambiental es positivo o negativo. Entonces, todo impacto ambiental, escuchen con atención, por favor, todo impacto ambiental que genere agotamiento de los recursos, genere contaminación, genere disminución del recurso, genere eh, presión sobre el recurso natural, considérese ese impacto ambiental como negativo. Repito, todo impacto ambiental que represente un agotamiento del recurso natural, una situación de contaminación ambiental o una presión sobre el recurso natural, ese impacto ambiental es negativo y por lo tanto considérese como una situación de riesgo desde el punto de vista ambiental. Ahora, si el impacto ambiental representa aprovechamiento
representa reutilización, representa reciclaje, consideres ese impacto ambiental positivo y por lo tanto que se reconozca como una oportunidad desde el punto de vista ambiental. Acá les voy a mostrar un ejemplo de lo que sería un impacto ambiental positivo. Ahí. Todos están observando los impactos ambientales positivos. ¿Me confirman, por favor? Sí. Bien. Javier Silva. La organización puede determinar o puede utilizar la metodología que considere pertinente para la identificación y valoración de sus aspectos ambientales. Si la empresa desea hacer una caracterización más exhaustiva y minuciosa o detallada del impacto ambiental, lo puede hacer. Eso depende de la metodología o eso depende del mecanismo que haya utilizado la organización para la identificación de sus aspectos e impactos ambientales. ¿De acuerdo? Entonces, el impacto ambiental se podrá considerar como positivo o negativo dependiendo, perdón, la caracterización del impacto ambiental se dará en la medida que la empresa haya utilizado el mecanismo correspondiente. Lo que le interesa a las normas internacionales es que la empresa tiene que utilizar un mecanismo que le permita identificar las situaciones de riesgo y oportunidad desde el punto de vista ambiental, ¿sí? Para eso yo les mencionaba a ustedes ayer que pueden utilizar las normas de la familia ISO 14001, como son la norma ISO 14062, la norma ISO 14040, entre otras, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? La organización también tiene la posibilidad de poder utilizar otro mecanismo u otra herramienta para hacer esto, en donde el objetivo principal sea, primero, identificar los aspectos ambientales dentro del el análisis o la perspectiva de ciclo de vida. Recuerden ustedes que el ciclo de vida de productos y servicios es lo que corresponde a la descripción de las etapas o la manera en la que la empresa ha organizado y desarrollará su actividad económica. Entonces, en cada una de esas fases que va de la primera a la última dentro de su cadena de valor, la empresa tiene que identificar el impacto ambiental que se da en cada etapa de su cadena de valor. ¿De acuerdo? Ahora bien, todo impacto ambiental que tenga la posibilidad de generar, por ejemplo, desarrollo económico o aprovechamiento de los residuos o una situación de reciclaje o reutilización en general, hay que considerarlo como un impacto ambiental positivo. Es decir, ese impacto ambiental representará para la empresa una oportunidad en su sistema de gestión ambiental. Ahora, identificado el impacto ambiental positivo o negativo, la empresa tiene que formular las acciones para abordar esa oportunidad ambiental y también formular las acciones para abordar los impactos ambientales negativos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como nosotros estamos hablando de la planificación estratégica del sistema integrado de gestión, el ejercicio y la identificación de los aspectos e impactos ambientales son los que servirán como base para planificar toda la faceta ambiental del sistema integrado de gestión. Y por lo tanto, en este ejercicio de evaluación objetiva de identificación de aspectos e impactos ambientales, la empresa podrá determinar actuar preventivamente sobre lo que representarían los aspectos ambientales, perdón, los impactos ambientales positivos y los impactos ambientales negativos. Por ejemplo, si la organización ya identificó un impacto ambiental negativo, una situación en la que podría generarse una
una incidencia de contaminación ambiental, inmediatamente al reconocer la empresa esa situación, tiene ya toda la información necesaria para abordar proactiva y preventivamente esa situación. Lo mismo sucede con la identificación de los impactos ambientales positivos. La empresa, cuando identifica los aspectos ambientales positivos, al conocerlos dentro de toda la etapa o dentro de todo el ciclo de vida de productos y servicios, ya tiene claro dentro de su cadena de valor en dónde se estarían materializando los impactos ambientales, positivos o negativos. Entonces, al poderlos identificar claramente, la empresa tiene la oportunidad de actuar proactivamente sobre el impacto ambiental positivo o negativo y deberá formular las acciones necesarias para, uno, intervenir los impactos ambientales negativos y dos, poder aprovechar los beneficios que tienen los impactos ambientales positivos. Observen ustedes, el hecho de que la empresa genere empleo para la comunidad que rodea a la organización, eso genera un impacto que es el, de alguna manera, promover el desarrollo económico y social de la región donde se encuentra. Y por obvias razones se considera positivo porque esto representa la oportunidad de que el área o zona de influencia de la empresa, entonces esto, esto significa que el hecho de que la empresa pueda generar empleo o tenga la capacidad de generar empleo, ¿sí? En la zona o área de influencia, pues esto representará una oportunidad de desarrollo económico y social para la región o para las personas o los vecinos o la comunidad que está alrededor de las actividades que ejecuta la organización. Y recuerden ustedes que la comunidad es una parte interesada a cualquier organización y su sistema integrado de gestión. Entonces, el hecho de que esto pueda representar o la operación o las actividades que lleve a cabo la empresa, ¿sí? Esto representará una oportunidad. En la medida en que la organización no pueda intervenir o no pueda actuar proactivamente sobre esta oportunidad, lamentablemente, tiene la posibilidad de convertirse en un impacto ambiental negativo. Y lo mismo sucede con la intervención de los impactos ambientales negativos. En la medida en que la organización reconozca sus impactos ambientales negativos, ¿sí? Esto se va a convertir en una oportunidad de mejora, que la organización ha identificado claramente la situación que representa el impacto ambiental negativo y por lo tanto, al conocer exactamente en cuáles de las etapas del ciclo de vida se materializa, la organización ya tiene la información necesaria para poder actuar preventivamente sobre esa posible situación que podría estar generando una, un agotamiento del recurso natural, una presión sobre el recurso natural o en definitiva una situación de contaminación ambiental. Me hice entender, me confirman por favor, mis estimados estudiantes. Si les quedó claro lo que les acabo de decir, me confirman por favor.
Bien, ok. Sí, aunque me pareció extraño contemplar el desarrollo económico dentro del impacto ambiental. Yo pensé que solo nos limitábamos al impacto ambiental sobre recursos como el agua y el suelo. No, no, Andra. Los, los aspectos ambientales se despliegan. Recuerda que los sistemas integrados de gestión buscan que la empresa también demuestre su responsabilidad empresarial. Y resulta que el hecho que la organización genere empleo o genere oportunidades de empleo, también esto va a manifestarse un impacto ambiental asociado a la faceta social o a la faceta de responsabilidad social que tienen las empresas hacia la comunidad. ¿Sí me hago entender? Y si la empresa genera impacto ambiental negativo, pero genera trabajos y desarrollo económico en la región en la que se encuentra, ¿cómo se trata ese caso? Víctor, es muy sencillo. Por eso yo les estaba diciendo que el ejercicio de la identificación de los aspectos de impactos ambientales es precisamente para esto. Si la organización está generando empleo, si la organización genera oportunidades de desarrollo económico para la región, y es consciente de que está generando impactos ambientales negativos, la empresa ya tiene la información necesaria para intervenir las consecuencias o los efectos que está generando los impactos ambientales negativos. O sea, este ejercicio de la identificación de los aspectos e impactos ambientales es que para la empresa, perdón, es para que la empresa reconozca su desempeño ambiental. Y al reconocer el desempeño ambiental, la empresa tiene la oportunidad de poder intervenir, poder actuar sobre esas situaciones, ¿sí? Sobre esas situaciones que estarían comprometiendo su compromiso con la protección de la contaminación ambiental. La idea es que la organización los reconozca, la idea es que la organización los puede intervenir. Entonces, el ejercicio de la identificación de los aspectos impactos ambientales tiene que hacerse con absoluta honestidad, por supuesto, y responsabilidad, porque eh, la idea es que la empresa reconozca su desempeño ambiental, su relación con el medio ambiente, ¿ya? Y al reconocer esa relación con el medio ambiente o esa interacción con el medio ambiente, pues podrá actuar de manera proactiva para evitar generar resultados no deseados, ¿sí? Entonces, repito, el hecho de que la organización, por ejemplo, hay muchas empresas que son muy rentables, exageradamente rentables, generan beneficios económicos para todas las personas que hacen parte de la organización. Sin embargo, los impactos ambientales son altísimos. Entonces, la identificación de aspectos de impactos ambientales le permite a la empresa dimensionar en términos ambientales lo que está generando una actividad económica altamente rentable. ¿De acuerdo? Entonces, al dimensionar la rentabilidad económica que representa la actividad económica que ejecuta la organización, también debe reconocer los costos ambientales o los efectos o impactos ambientales que está generando esa rentabilidad económica. Entonces, la idea es que la empresa, al identificar estos aspectos e impactos ambientales, pueda garantizar un equilibrio entre la rentabilidad que tiene la organización y su desempeño ambiental, que eso es lo que busca precisamente, que esto es lo que busca precisamente eh, este ejercicio.
de la identificación de los aspectos e impactos ambientales. Correcto, Sandra, estoy muy de acuerdo contigo. No habría, no habría, eh, digamos, una pertinencia y coherencia sabiendo que tenemos empresas altamente rentables, pero están generando costos ambientales muy significativos o impactos ambientales muy significativos. Ana Virginia, me preguntas que si una empresa de solo 10 trabajadores puede aplicar un sistema integrado de gestión y si es rentable desde todo punto de vista. Ana Virginia, es rentable un sistema integrado de gestión y lo pueden aplicar empresas pequeñas. Hay MIPIMES, es decir, micro, pequeñas empresas que lo aplican y ha sido bastante rentable. Es muy rentable porque la implementación del sistema integrado de gestión, como ya lo hemos dicho, ayuda a formalizar el desarrollo de la actividad económica a la que se dedica la empresa. ¿Sí? Javier, la empresa siderúrgica es muy rentable, pero los desechos son altamente tóxicos. Exactamente. Tienes toda la razón. Por ejemplo, un taller de latonería y pintura, exactamente. Son actividades económicas, es decir, actividades que económicamente son muy rentables, pero los impactos ambientales son altamente perjudiciales para los ecosistemas que rodean esa operación. Y lamentablemente, los que están directamente afectados son la flora, la fauna y los ecosistemas en general que están comprometidos o inmersos con el desarrollo de esa actividad económica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Les quedó claro entonces el tema de los aspectos e impactos ambientales, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Claro, Gloria. Estas actividades mineras ilegales son una fuente de contaminación impresionante. Son extremadamente contaminantes las actividades de extracción minera sin ningún tipo de control o legalidad, porque las sustancias que se utilizan para poder separar el mineral de la tierra o para detectar, por ejemplo, la presencia de oro o minerales preciosos, por decirlo de alguna manera, en la tierra o en la zona o en la región donde se practique la minería ilegal. Las consecuencias ambientales son nefastas. Son nefastas porque estas sustancias químicas son altamente nocivas para el medio ambiente. Bien, este capítulo 6 de las normas internacionales también les exigen a las empresas identificar los factores de peligro y los niveles de riesgo laboral, ¿sí? Porque la seguridad, salud y bienestar de las personas también se ve comprometido. Y el hecho de que un trabajador esté laborando en un puesto de trabajo no está exento a que nada le pase. Un trabajador se puede accidentar, un trabajador se puede enfermar, un trabajador se puede accidentar o un trabajador se puede enfermar, un trabajador se puede eh, estresar, desmotivar y las consecuencias se ven reflejadas en su salud. ¿Sí? Entonces, la empresa tiene que llevar a cabo la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos para poder actuar oportunamente y evitar que la seguridad, salud y bienestar de las personas se vea comprometida. Tengo mi duda con relación a la generación de empleo como impacto positivo, dado que las personas en el sector del proyecto, por razones de trabajo, demandan más recursos como energía, alimento, entre otros. ¿Puede discernir más sobre esto que se ha considerado? Mire, Mario, para todos. A ver, el desempeño en las empresas tiene que ser integral, es decir,
Es entendido y se comprende que las actividades económicas deben generar beneficios económicos para que la organización se mantenga vigente, ¿sí? Por lo tanto, la actividad económica a la que se dedique la organización, o digamos la alta dirección de la empresa, tiene que ser lo suficientemente, o la visión, más bien, la percepción que tienen de la actividad económica a la que se dedica la empresa, tiene que ser amplia, integral, como se los he dicho. La actividad económica a la que se dedica la empresa tiene que tener en cuenta la calidad de sus productos y servicios, las responsabilidades desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y también su desempeño con el medio ambiente o la manera en la que se relaciona con el medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Esa interacción de la empresa con el medio ambiente genera impactos ambientales positivos y negativos. ¿Qué es lo que dicen las normas internacionales al respecto? Si la organización interactúa con el medio ambiente, siendo este el proveedor de recursos naturales renovables y no renovables, y también el receptor de los residuos que se generan producto de la interacción con los recursos naturales, la idea, la idea es que la empresa trate de compensar en cierta medida esos impactos ambientales. Es decir, si la empresa es consciente de que sus impactos ambientales son significativos, para poder compensar ese daño causado por X o Y tipo de actividad económica, se debe llevar a cabo la identificación de los aspectos e impactos ambientales. ¿A dónde quiero llegar yo? Que uno de los efectos o una de las decisiones que puede tomar la organización con respecto a la compensación que está generando al medio ambiente es permitirle a los miembros de la comunidad en donde está siendo afectada la, digamos, el medio ambiente, se les dé la oportunidad de vincularse a ella. ¿Por qué? Porque la afectación del área o zona de influencia desde el punto de vista ambiental, cuando la empresa desarrolla su actividad económica, esto no solo representa daños o impactos a los recursos naturales, sino también a las personas. Imagínense ustedes que una comunidad dependa de unos cultivos. Imagínense ustedes que todos nosotros los presentes en la sala estamos trabajando en una empresa que se dedica a la extracción de petróleo, por ponerles un ejemplo. Y resulta que nuestra empresa está generando vertimientos y está afectando significativamente unos cultivos que están cercas a nuestras instalaciones. Y resulta que de esos cultivos económicamente dependen muchas familias, el cual es un sustento para esas familias, esos cultivos. Y resulta que nosotros por nuestra operación lo estamos afectando, lo estamos contaminando. Entonces, la manera de compensar ese daño que le estamos causando a la región en donde se encuentra nuestra empresa es, uno, reconociendo los impactos ambientales, calculando su magnitud e interactuar, perdón, y reaccionar inmediatamente para tratar de recuperar o remediar lo que hemos afectado en términos de fauna y flora. Y dos, el impacto económico o socioeconómico que estamos generando producto de el desarrollo de nuestra actividad económica también tiene que verse compensado. Entonces, los impactos ambientales no solo afectan directamente al recurso natural, sino que también tienen la posibilidad de afectar la, la calidad de vida de las personas, por ejemplo, desde el punto de vista socioeconómico. Por esa razón, la generación de empleo es un aspecto ambiental. Si me dice entender, me confirma, por favor.
En cuanto a norma, ¿cómo se percibe que el agua... un momento. En cuanto a norma, ¿cómo se percibe que se reduzca el horario semanal como ley? Pero cuando pasas una hoja de vida en la entrevista te dicen que el horario es de 12 horas y domingo a domingo. Hugo, ahí ya, es decir, eh, estos temas ya de aspectos laborales ya se tratarán y se resolverán desde otro punto de vista. Es decir, la empresa, la empresa, dentro de su esfuerzo por compensar lo que está generando ambientalmente, determina darle la oportunidad, por ejemplo, generar oportunidades de empleo a las personas, dentro de su esfuerzo de compensar los impactos ambientales que está generando, reconoce que puede darle empleo a las personas, pero ya de ahí en adelante tratar de discernir que si el horario de trabajo es el adecuado, que estamos trabajando más de 12 horas, etcétera, eso es otra discusión. Por supuesto que el escenario laboral en donde van a estar las personas hay que calcular y determinar a través del ejercicio de la identificación de los aspectos, impactos ambientales, hay que calcular si ese nuevo horario o esa disminución de la jornada laboral, por ejemplo, cómo va a impactar ambientalmente a la organización. ¿Por qué razón? Porque puede que haya la necesidad de redoblar esfuerzos para tratar de compensar el día o las horas que se han reducido. En consecuencia, esto podría manifestarse como un impacto ambiental negativo, ¿sí? Y por lo tanto, la empresa lo tiene que identificar, reconocer y darle su respectivo tratamiento. Entonces, el hecho de que la empresa o que por ley se exija la disminución de la jornada laboral en 1 o 2 horas, etcétera, también debe ser objeto de análisis para la organización. Entonces, esto también implica que la organización dimensione estas decisiones o el cumplimiento de los requisitos legales, por ejemplo, en materia de reducción de la jornada laboral. Es como les digo, pueden que esa reducción exija a la empresa redoblar esfuerzos para compensar la hora que se ha reducido o las horas que se hayan reducido, que se exijan por ley, y por lo tanto esto se reconozca y haga parte integral de el análisis de los aspectos de impactos ambientales. Por eso, la norma ISO 14001 habla de que dentro de la identificación de aspectos de impactos ambientales se incluya la perspectiva de ciclo de vida, porque dentro de la perspectiva de ciclo de vida también se estiman los horarios de trabajo, por ejemplo, o la distribución de los turnos o las jornadas laborales, porque cada puesto de trabajo, recuerden ustedes, los trabajadores interactúan con los recursos naturales. Por eso es importante que dentro de la identificación de aspectos de impactos ambientales, la empresa reconozca dentro de todas las etapas del ciclo de vida de productos y servicios en donde se están manifestando esos impactos ambientales. Pero ya el hecho de trabajar o de discernir que si la jornada laboral son 12 horas y que se ha reducido y demás, eso ya es foco de interés de otra discusión. Me dice entender, muchachos, me confirman, por favor. ¿Sí les quedó claro? Ok, vale. Ahora, eh, retomando entonces el tema de la identificación, con mucho gusto, muchachos, con todo gusto. Retomando el tema de la identificación de los peligros y riesgos en la seguridad, salud y bienestar de las personas, que es lo que nos dice la norma ISO 45001. La norma ISO 45001 dice lo siguiente: hay que reconocer todos los factores, comportamientos, actitudes y demás elementos que hagan parte del puesto de trabajo porque en conjunto o individualmente
tienen la capacidad de afectar y comprometer la seguridad, salud y bienestar de las personas. Es decir, el hecho que yo me encuentre en una jornada laboral durante 10 horas, 8 horas, etcétera, o por turnos, eh, mi seguridad, mi salud está viéndose afectada por el hecho de que yo esté sentado en un escritorio con ciertas condiciones de iluminación, con cierta presencia de ruido, olores, gases, vapores, por la misma complejidad de las tareas que debo realizar, por el mismo volumen de responsabilidades que representa mi cargo en la organización, por la misma interacción con mis compañeros de trabajo, por el uso de las herramientas de trabajo que se me han entregado y por el hecho de pertenecer a una organización con ciertas características de infraestructura, un edificio, escaleras, elevadores, el uso de maquinaria, vehículos y demás. Todo esto representa situaciones de peligro para mi vida, por supuesto para mi salud y para mi seguridad. Entonces la empresa, aplicando la norma ISO 45001, le dice a las empresas lo siguiente: identifique las características del lugar o sitio de trabajo en donde todos los trabajadores están realizando o están ejecutando sus roles y responsabilidades y determine e identifique los factores de peligro que están presentes en ese puesto de trabajo. ¿Para qué? Para evitar una lesión o para evitar una enfermedad laboral. Bien. Entonces, en este caso, la metodología que pueden utilizar las empresas es la muy conocida y bien famosa modelo de William T. Fine. Es decir, el modelo William T. Fine es un modelo que le permite a la empresa identificar los factores de peligro y niveles de riesgo laboral a los que están expuestos todos los trabajadores. ¿En qué consiste, en qué consiste el modelo William T. Fine? Permítame un momento, por favor. El modelo William T. Fine consiste, el método William T. Fine, me confirman todos por favor si están observando el documento que comparto en pantalla, sean tan amables, todos lo ven, ¿sí? Bien, el método William T. Fine o método William T. Fine es un método que pueden aplicar las empresas para llevar a cabo el reconocimiento de los factores de peligro y la determinación de los niveles de riesgo laboral, partiendo fundamentalmente, partiendo fundamentalmente de identificar y reconocer los lugares de trabajo en donde laboran las personas y las actividades que realizan o las tareas que realizan. Porque recuerden ustedes que el factor de peligro puede ser un acto, una situación o una fuente que tiene la posibilidad de generarle un daño al trabajador. Quiere decir que mis funciones y responsabilidades en sí mismas tienen cierto grado de peligro para mi seguridad y mi salud. Los equipos que me han entregado o los recursos o herramientas de trabajo que se me han asignado para la ejecución de mis funciones y responsabilidades
tienen cierto grado de peligrosidad. ¿De acuerdo? Las características de mi puesto de trabajo también representan cierto grado de peligrosidad. Entonces, la organización, la empresa, está en la obligación legal, está obligada a, está obligada a eh, determinar de todos los factores que pueden estar presentes en un puesto de trabajo, cuáles son los que tienen impacto sobre mi seguridad y salud. Entonces, el método William Fine dice lo siguiente. Primero, identifique y reconozca todos los procesos declarados en el mapa de procesos, por supuesto, y determine de esos procesos o dentro del mapa de procesos, determine las dependencias o los sitios de trabajo en donde la organización ha puesto o ha determinado pertinentes para que haya una estructura organizativa y a través de ello la empresa pueda realizar su actividad económica. O dicho en otras palabras, que se reconozcan todos los sitios de trabajo, todos los lugares de trabajo, los procesos y sobre todo las actividades que ejecutan las personas. ¿Por qué? Porque el ejecutar esas actividades que están, por supuesto, totalmente relacionadas con el desarrollo de funciones y responsabilidades, representan cierto grado de peligrosidad para las personas. ¿Qué diferencia tiene con la matriz IPES, Fernando? Ninguna, ninguna. ¿Listo? Ninguna. Son la misma. Entonces, el método William Fine le exige a la empresa que identifique y reconozca dentro de las funciones y responsabilidades que tiene que realizar la persona, ¿sí? ¿Cuáles de esas acciones son consideradas como rutinarias y cuáles no? Entonces, ¿por qué se deben reconocer las actividades rutinarias al momento de identificar los factores de peligro y determinar los niveles de riesgo laboral? Porque son precisamente las que van a generar y comprometer la seguridad y salud de las personas. Es decir, una actividad rutinaria, y esta definición ustedes no la van a encontrar en ninguna parte, es una conclusión que yo he sacado por estar trabajando tantos años en riesgos laborales, ¿sí? Una actividad rutinaria debe cumplir 5 requisitos. Primero, toda actividad considerada como rutinaria debe tener una frecuencia de realización determinada. Segundo, una actividad rutinaria debe ser, debido a la frecuencia que debe tener, ¿sí? Debido a la frecuencia a la que se le debe asignar, la frecuencia de ejecución a la que se le debe asignar a esta actividad. Esa actividad considerada como rutinaria tiene que ser parte de un proceso. Tercero, el hecho de que esa actividad rutinaria haga parte de un proceso tiene que ser sujeto de control, seguimiento y vigilancia. Y al pertenecer a un proceso y ser sujeto de control, seguimiento y vigilancia, esta actividad considerada como rutinaria tiene que documentarse o tiene que estandarizarse. Bien, entonces,
Todas las actividades rutinarias que se ejecutan en la organización, todas tienen un nivel de peligrosidad. Todas tienen un nivel de peligrosidad. ¿Por qué? Porque cada actividad tiene un grado de complejidad en el que compromete la seguridad, salud y bienestar de las personas. Entonces, el método William Define lo que busca es que de todas las actividades rutinarias que ejecuta la organización, cuáles de ellas representan un factor de peligro para la seguridad, salud y bienestar de las personas de quienes la ejecutan o de las personas que son los responsables de ejecutar dichas actividades consideradas como rutinarias. Me dice entender, me confirman por favor ser tan amables. Sí, bien. Ahora, una vez identificadas, una vez identificadas esas actividades rutinarias, la organización entra a determinar o a establecer el factor de peligro. Por ejemplo, el manipular manualmente objetos es un factor de peligro. El realizar, soy muchachos, ¿me escuchan por favor? Todos me escuchan, sean tan amables. Sí, bien. Entonces, como les decía a ustedes, una vez identificadas las tareas rutinarias, es decir, lo que tienen que ejecutar las personas para el cumplimiento de sus roles y responsabilidades, de ahí la organización tiene que identificar lo que representa un factor de peligro. Entonces, el hecho de utilizar un equipo de cómputo durante 8 horas de trabajo representa un factor de peligro. El hecho de que yo como trabajador pase sentado 7 horas de trabajo en mi puesto de trabajo, ejecutando mis roles y responsabilidades, eso representa un factor de peligro. El hecho de que yo manipule sustancias químicas para llevar a cabo la generación de productos y servicios representa un factor de peligro. El hecho de que yo me encuentre en un sitio de trabajo, por ejemplo, en una obra de construcción, en la que yo me exponga a niveles exagerados de ruido, representa un factor de peligro. El hecho de que yo como trabajador tenga unos niveles inadecuados de iluminación representan un factor de peligro. El hecho de que yo tenga que tomar decisiones trascendentales en la empresa también representará un factor de peligro por la complejidad
de las decisiones o el impacto que tendrían mis decisiones en la organización. Entonces, el método William Define lo que busca es que la empresa reconozca dentro de sus actividades rutinarias, en realidad, cuáles de ellas son las que van a representar un factor de peligro para el trabajador. Y por lo tanto, el método William Define exige que la empresa, al reconocer estas actividades rutinarias y el factor de peligro que representan, ¿sí? Y el factor de peligro que representan, tiene que también estimarse los efectos posibles. Es decir, los efectos posibles hacen referencia a lo que estarían expuestos los trabajadores, o más bien las consecuencias que representan en su seguridad y salud esa situación de peligro. Ejemplo, si yo paso una jornada laboral de más de 8 horas sentado utilizando un equipo de cómputo, el hecho de que yo esté sentado durante más de 7 u 8 horas puede representar o podría representar en mi salud un cervicalismo, un dorsalismo, una lumbalgia, fatiga al terminar el trabajo. ¿Sí? El hecho de que yo ejecute movimientos repetitivos por el uso del equipo de cómputo a través de sus periféricos, teclado, mouse, impresoras, etcétera, representarían en mi salud lesiones por trauma acumulativo, fatiga muscular, tendinitis, túnel del carpo, etcétera. ¿Sí? Entonces, esos efectos posibles, lo que me podría suceder o lo que le podría suceder a mi salud por el hecho de ejecutar las tareas para las cuales fui contratado, se deben reconocer al interior del sistema de gestión, porque como ustedes están observando, hay unas consecuencias a las que yo me expongo como trabajador. Y esto es lo que le da precisamente el sentido de prevención a la identificación de los factores de peligro y determinación de los niveles de riesgo laboral. Es saber el factor de peligro que representa las actividades o tareas que tengo que ejecutar rutinariamente y lo que posiblemente pueden generar en mi salud y seguridad. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor? ¿Listo? Ok, ok, vale. Bien. Ahora, luego de haber identificado estas, estas, estos efectos posibles que representarían los factores de peligro identificados, ahora nos exigen que evaluemos los controles existentes. Es decir, nosotros tenemos que determinar si la empresa cuenta con controles sobre la persona, sobre el puesto de trabajo y sobre las herramientas que utiliza. Es decir, se tienen que identificar los controles sobre el individuo, el medio ambiente laboral y las herramientas de trabajo que utiliza. ¿Me hice entender? ¿Me confirman, por favor?
qué razón? ¿Por qué razón tienen que haber controles sobre la persona, el medio ambiente laboral y las herramientas de trabajo? Porque son las que configuran el factor de peligro, porque son los tres elementos que configuran el factor de peligro, es decir, deben haber controles sobre quien ejecuta las tareas. Tienen que haber controles sobre el puesto de trabajo en donde se ejecutan las tareas. Y deben haber controles operacionales sobre las herramientas que se ejecutan para la realización de las tareas. ¿Me hice entender? Es decir, la organización debe asegurarse de que debe tener controles o implementar controles sobre los tres elementos que configuran el factor de peligro: la persona, el medio ambiente laboral y las herramientas que se utilizan. Así de sencillo. Y el método William T. Fine dice lo siguiente: hay que comparar la eficacia de los controles que esté implementando la organización sobre esos tres elementos y el factor de peligro identificado con sus consecuencias, para saber si esos controles son suficientes o no lo son. Porque en la medida en que la organización determine que estos controles no son lo suficientes, tiene la oportunidad para poder actuar sobre los factores de peligro y sus consecuencias y evitar que se materialice una lesión o una enfermedad laboral. ¿Me hice entender, muchachos? ¿Me confirman, por favor? Bien, correcto, Virginia, exactamente. El hecho de tener controles apropiados sobre los tres elementos que configuran el factor de peligro, pues básicamente, básicamente le ayudarán, le ayudarán de manera significativa a la empresa, reducir la posibilidad de que se materialice el factor de peligro con sus consecuencias en la persona. Bien, ahora, al identificar esos controles, ¿sí? Martelli, si se presenta esta situación en la empresa, pero si el trabajador tiene varios contratos, ¿cómo hace el tratamiento? Martelli, ¿de dónde me escribes? Muchachos, si ustedes quieren asesoría o si quieren acompañamiento, o si quieren que yo les colabore a ustedes con alguna inquietud, con gusto me pueden contactar y yo les doy el acompañamiento necesario, ¿vale? Para no salirnos tanto del tema, ¿listo? Martelli, finalizando la sesión de hoy, les voy a dejar mi número de contacto por si desean que les resuelva algún caso o los ayude con alguna situación, ¿vale? Ok, bueno, entonces, eh, entonces el método William T. Fine o el método William T. Fine busca que la empresa determine la eficacia de los controles de los tres elementos que hacen parte del factor de peligro. ¿Listo? Para luego calcular o determinar lo siguiente. Les voy a colocar acá el método.
Ahí les estoy colocando en el chat del método, ¿vale? Ahí se los estoy compartiendo. Bien. Entonces, mm, cuando ya se hayan determinado los controles y se hayan establecido si existen o no controles en los tres elementos que configuran la fuente de peligro, viene a continuación la evaluación de esos controles existentes versus el factor de peligro. ¿Sí? Es decir, para determinar, ¿sí? Para determinar cuantitativa y cualitativamente los niveles de riesgo a los que están expuestas las personas, ¿sí? Eh, se tiene que medir objetivamente, ¿sí? Se tiene que medir objetivamente eh, estos controles y compararlos con la eficacia que tienen con respecto a los factores de peligro identificados, ¿sí? Entonces, el método William T. Fine dice lo siguiente. Primero, determine el nivel de deficiencia de los controles existentes. Es decir, determine qué tan insuficientes son los controles existentes, los controles en la persona, en el medio ambiente laboral y en las fuentes de riesgo. ¿Sí? Luego, determine el nivel de exposición. Es decir, el nivel de exposición hace referencia a durante cuánto tiempo el trabajador está en contacto con el factor de peligro. ¿De acuerdo? Para que con esos dos resultados, el calcular el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, la empresa pueda calcular el nivel de probabilidad. Es decir, en la medida, en la medida que en la empresa no cuente con controles en ninguno de los tres elementos que hagan parte del factor de peligro. Y adicional a eso, la persona esté expuesta todo el tiempo al factor de peligro, pregunto, ¿aumenta o disminuye la posibilidad de que algo le ocurra? ¿Ustedes qué opinan? Correcto, exactamente. Entonces, el hecho de que no hayan controles, ¿sí? El hecho de que no hayan controles y adicional a eso, la persona esté todo el tiempo expuesta al factor de peligro, indica que en cualquier momento puede sucederle algo, o dicho en otras palabras, aumenta el nivel de probabilidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, si se identifica que los controles existentes son suficientes, son eficaces y de alguna manera han ayudado a evitar que se materialicen esos factores de peligro en los trabajadores, va a disminuir la probabilidad de que algo le ocurra. Por esta razón, la magnitud del nivel de probabilidad se calcula a partir de los niveles de deficiencia y de exposición con con el ánimo de poder determinar, en primer lugar, la eficacia de los controles existentes y
el tiempo de exposición o el nivel de exposición que tienen las personas, que tienen las personas con respecto a los factores de peligro identificados, perdón, con respecto a los factores de peligro identificados. Me hice entender, me confirman por favor, sean tan amables. ¿Listo? Bien. Esta clasificación del número 2, del número 4, etcétera, yo se las comparto a ustedes en el material de estudio del diplomado, ¿sí? En el material de estudio del diplomado les voy a compartir a ustedes el procedimiento que se utilizó para crear esta matriz y ustedes sepan de dónde se sacaron esos resultados, ¿vale? De dónde se sacaron esos números. A mí que me interesa, que a ustedes les quede claro qué es lo que se pretende realizando esta medición. Es decir, qué es lo que se busca determinando el nivel de deficiencia, qué es lo que se busca determinando el nivel de exposición, ¿sí? Para que haya una mejor interpretación de las situaciones de peligro y riesgo laboral a los que se exponen a las personas o las que se exponen las personas. Y también, por supuesto, al nivel de probabilidad de que algo le ocurra. Ahora, después de haber determinado el nivel de consecuencia, perdón, después de haber determinado el nivel de probabilidad, luego viene el nivel de consecuencia o el establecimiento del nivel de consecuencia, es decir, qué tan severas serían las consecuencias o los efectos sobre la seguridad y salud de la persona al momento en que el factor de peligro se materialice. Es decir, qué tan severas serían las consecuencias de que el trabajador se caiga, qué tan severas serían las consecuencias de una lumbalgia, qué tan severas serían las consecuencias de una fractura múltiple, qué tan severas serían las consecuencias de un trauma cráneoencefálico, etcétera. ¿Por qué? Porque determinando el nivel de consecuencia se puede calcular el nivel de exposición, perdón, el nivel de riesgo. Porque recuerden ustedes, y yo ya se los había explicado, el nivel de riesgo es el resultado que se obtiene de calcular qué tan probable es que le suceda algo al trabajador y la severidad de las consecuencias de lo que le podría pasar. Y es aquí donde el método William Define tiene en cuenta ese resultado. Ya sabemos cuáles son los factores de peligro a los que están expuestos los trabajadores producto de realizar sus funciones, sus actividades rutinarias. ¿Sí? Y ya sabemos qué tan severas serían las consecuencias de lo que le podría pasar si se llega a materializar el factor de peligro en la salud de la persona. Entonces, en ese caso, entre mayor sea la probabilidad de que algo le ocurra a la persona y las consecuencias sean más severas, el nivel de riesgo será más alto. Y de lo contrario, en la medida en que haya menos probabilidad de que algo le ocurra al trabajador y las consecuencias de lo que le podrían pasar sean menos significativas, el nivel de riesgo será bajo. La determinación del nivel de riesgo
La determinación del nivel de riesgo, ¿sí? Es el ejercicio de poder establecer la relación que existe entre el nivel de consecuencia y el nivel de probabilidad de los factores de peligro a los que se expone la persona o a los que se expone el trabajador. Bien. Entonces, entonces, este ejercicio de determinar los niveles de riesgo básicamente le permitirán a la empresa poder estimar la magnitud de lo que están expuestos los trabajadores en su sitio de trabajo. Porque, repito, a partir de la realización de las actividades rutinarias, por el hecho de que los trabajadores estén en un puesto de trabajo, desarrollando sus roles y responsabilidades, ejecutando las funciones para las cuales fueron contratados, utilizando herramientas de trabajo y en unas condiciones de laborales o de medio ambiente laboral determinadas, en conjunto representan los factores de peligro a los que están expuestos los trabajadores. Entonces la empresa tiene que reconocer lo que está presente en el medio ambiente laboral, ¿sí? Y a partir de la presencia o ausencia de controles en la persona, en el medio ambiente laboral y en las herramientas que utiliza, tiene que calcular el nivel de riesgo. Ahora, el método William Define dice lo siguiente: el determinar el nivel de riesgo le permite a la organización priorizar su accionar preventivo con respecto a lesiones y enfermedades laborales. Es decir, si en la determinación o en el cálculo del nivel de riesgo laboral se identificó que es alto o muy alto para los equipos de trabajo, inmediatamente la organización tiene que intervenir esos niveles, esos factores de peligro. Es decir, la estimación del nivel de riesgo laboral le permite a la empresa calcular la magnitud de lo que están expuestos los trabajadores ante la ausencia o presencia de controles, ¿ya? Y por lo tanto, esa apreciación cuantitativa y cualitativa de lo que le están expuestos a los que están expuestos los trabajadores le debe permitir a la empresa, le debe permitir a la empresa poder priorizar su accionar preventivo, porque todos los niveles de riesgo muy alto o alto que se hayan identificado en este ejercicio, las normas internacionales y normas legales son muy claras. Hay que actuar ya, porque existe la posibilidad de que en cualquier momento le suceda algo al trabajador y adicional a eso, existe la posibilidad de que las consecuencias sean muy severas. ¿Veis entender con lo que les acabo de decir? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Esta determinación de los niveles de riesgo laboral son los que le permiten a la empresa priorizar su accionar preventivo o le permiten priorizar su accionar para evitar que algo le suceda al trabajador, porque ya se tiene la dimensión de lo que podría suceder. Sí. Ahora, el método William T. Fine también dice que la empresa puede determinar la aceptabilidad o no del riesgo. ¿Qué significa eso? El hecho de que una organización determine aceptar los niveles de riesgo que se están evidenciando en este ejercicio de identificación de factores de peligro y evaluación de riesgos laborales, significa que si el resultado es no aceptable, es porque la empresa no tiene los recursos necesarios ni para prevenir
ni para reaccionar en caso tal de que el factor de peligro se materialice. Es decir, un nivel de riesgo no aceptable indica que la organización no tiene ni siquiera los recursos para ejecutar adecuadamente su accionar preventivo, o en el peor de los casos no se cuentan con los recursos necesarios cuando se materialice el factor de peligro y haya que suministrarle atención inmediata al afectado. ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, y ya se los he dicho, no hay sistemas de gestión perfectos. Por eso se habla de mejora continua, por eso se habla de eh, evaluación y control operacional, por eso se habla de monitoreo, por eso se habla de seguimiento, ¿sí? Porque no hay sistemas de gestión perfectos y por lo tanto puede materializarse una falla en el sistema y desafortunadamente justo en esa falla sucede un resultado no deseado por la organización en materia de riesgos laborales, es decir, ocurre un accidente de trabajo o un trabajador adquiere una enfermedad laboral, ¿sí? Y el hecho de que el resultado de la evaluación del riesgo haya sido aceptable quiere decir que la empresa cuenta con todos los recursos para prevenir que el factor de peligro se materialice en la salud del trabajador y también cuenta con todos los recursos para responder cuando el factor de peligro se materialice en la salud de la persona. Quiere decir que la empresa está en toda la capacidad de aceptar ese nivel de riesgo. Es decir, se busca la razonabilidad del sistema. Yasenia, sí, podríamos decir que se busca la racionalidad del sistema, pero fundamentalmente esa racionalidad, ¿sí? Esa racionalidad tiene que ver con la capacidad de actuar, de prevenir y de actuar en consecuencia sobre los factores de peligro identificados. Entonces, diríamos que esos serían los elementos que definirían la razonabilidad del sistema. ¿Me hice entender? ¿Me confirma, por favor? Sí, ¿listo? Ok, bien. Ahora, luego de eso, luego de haber determinado la aceptabilidad o no del riesgo, pues se entra a evaluar cuántas personas están expuestas a ese factor de peligro, cuál es la peor consecuencia y si existe un requisito legal asociado o que obligue a la empresa o que se le exige a la empresa implementar medidas para prevenir que ese factor de peligro se materialice en la persona o en el peor de los casos se pueda reaccionar, ¿sí? Cuando el factor de peligro se materialice en las personas. Entonces, eh, viene las medidas de intervención que las empresas tienen que aplicar o las opciones para intervenir los resultados generados de la evaluación de los niveles de riesgo. Jorge, el riesgo aceptado implicaría respaldarse con pólizas de seguros. Sí, en la medida en que la organización tenga la posibilidad, en la medida en que la organización tenga los recursos para poder asegurar toda su infraestructura, sus equipos de trabajo y demás, perfecto. Eso significaría que el riesgo, digamos, lo acepta la organización porque cuenta con los recursos necesarios para desde ya tener una medida de contingencia en caso tal de que se materialice el riesgo y eso es totalmente factible, ¿sí?
Entonces, como les decía, viene el establecimiento de las medidas de intervención de esos niveles de riesgo, que son la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos, señalización de advertencia y el suministro de elementos de protección personal. La eliminación es muy sencilla. Es la primera opción que se busca para actuar sobre la raíz del factor de peligro. Es decir, lo primero que debería o lo primero que debe intentar la organización es eliminar la fuente de peligro. Es lo primero. Y sería prácticamente la mejor respuesta o la mejor opción que tendrían las empresas para erradicar de una vez por todas los factores de peligro a los que se exponen los trabajadores. ¿De acuerdo? Si no se puede eliminar la fuente de peligro bajo ningún motivo, entonces la opción es cambiar la fuente de peligro por otra con menores índices de peligrosidad. Y luego los controles de ingeniería, los controles administrativos y el suministro de elementos de protección personal son medidas complementarias. ¿Por qué se les conoce como medidas complementarias? De nada sirve que la organización sustituya la fuente de peligro si no se interviene el medio ambiente de trabajo o si no se interviene o modifica el puesto de trabajo, no se le entrega información a la persona o no se le capacita y prepara lo suficiente al trabajador y no se le entregan elementos de protección personal. Es decir, cuando se habla de eliminación y sustitución, son las dos primeras opciones que salen a la luz para atacar la causa raíz del nivel de riesgo que se está, o los niveles de riesgo que se estarían generando. Perdón, por favor. Como les decía, la eliminación y sustitución serían básicamente las dos actuaciones que en realidad deberían atacar o enfocarse en atacar la causa raíz del factor de peligro identificado para, uno, intentar erradicar de la organización ese factor de peligro y dos, se pueda actuar de manera preventiva sobre el factor de peligro identificado, sustituyéndolo o sustituyendo la fuente de peligro con otra, por otra con menores niveles de peligrosidad. Y luego, para reforzar mucho más este accionar de eliminar y sustituir las fuentes de peligro, entonces se busca que la empresa aplique en primer lugar controles de ingeniería, es decir, aplicar las adecuaciones y ejecutar o alterar el puesto de trabajo para que, debido a los cambios de eliminación o sustitución que se hayan realizado, el sitio de trabajo esté mucho más acorde y cuente con más protecciones o barreras entre el factor de peligro y el trabajador que se encuentra allí en ese puesto de trabajo. Adicional a eso, se le debe suministrar información a la persona, es decir, llevar a cabo controles administrativos, que es aquí donde entran las actividades de capacitación, formación, entrenamiento, instalación de señalización de advertencia, ejecución de campañas, actividad de promoción y prevención, etcétera, para que el trabajador se sensibilice acerca del factor de los factores de peligro a los que está expuesto y también actúe consecuentemente o pertinentemente con los controles aplicados, que son el de la sustitución y los controles de ingeniería. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, la cuestión es que se espera que la empresa actúe sobre todos los elementos que configura, ¿sí? Actúe sobre todos los elementos que configuran el accionar preventivo de las empresas con respecto a los factores de peligro identificados para, como última barrera, o para tomar una decisión como última barrera, que sea el suministro de elementos de protección personal.
Me hice entender, me confirman, por favor, sean tan amables. Si les quedó claro, me confirman, por favor. Bien, bien, perfecto. Ok, listo. Entonces, de esta manera, o aplicando estas medidas, la organización tiene la oportunidad, por supuesto, de identificar las situaciones de riesgo a las que se encuentran expuestas la seguridad, salud y bienestar de las personas. Dame un momento, por favor. ¿Cuál considera usted que son los mecanismos que deben implementar las organizaciones para verificar la eficacia de los controles establecidos con esta matriz? Edison, hay muchos mecanismos, hay muchas formas de hacerlo. Indicadores de gestión, inspecciones de seguridad, análisis de puestos de trabajo, mediciones higiénicas y ambientales, pero para mí la mejor, las auditorías. Para mí no hay método más eficaz, para mí no hay método más contundente para la evaluación de la eficacia de cualquier actividad o cualquier medida que se implemente en los sistemas de gestión que las auditorías. Para mí la auditoría es la mejor herramienta. ¿Todos me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? ¿Ahí me escucha mejor? ¿Sí? Vale, ok, listo. Bueno, muchachos, vamos a tomarnos un breve receso, un receso de 15 minutos, ¿vale? Y luego retomamos, ¿listo? 15 minutos y luego retomamos, ¿vale? Gracias, muchachos, muchas gracias. Muchachos, buenos días. ¿Todos me escuchan ahí? ¿Me confirman, por favor? ¿Todos me escuchan ahí? Bien. Em, bien, lamentablemente, muchachos, pues me, me- me siento bastante delicado en la garganta. Eh, me cuesta bastante hablar y entonces eh, les voy a pedir disculpas, por favor, pues, por no continuar con la sesión de hoy. Entonces, vamos a hacer una cosa. Mañana, por favor, nos encontramos a las 8:30 de la noche. ¿Listo? Repito, mañana nos encontramos a las
8:30 de la noche para continuar con la sesión de hoy. ¿Listo? Mañana vamos de 8:30 a 10:30 más o menos de la noche para poder finalizar la sesión de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por su comprensión. Gracias por su amable colaboración. De verdad que Dios los bendiga y pues de verdad lamento muchísimo no poder continuar la clase, ¿vale? Entonces nos encontramos mañana 8:30 de la noche. Les envío un fuerte abrazo, mis estimados estudiantes. Muchas gracias, cuídense todos por favor y mañana nos vemos a las 8:30 de la noche. Créanme que voy a seguir todas sus recomendaciones, mis estimados estudiantes.